Como cada viernes llega el momento de hacer un repaso a los titulares que han ido marcando la actualidad nacional e internacional. Hoy contamos con José Ángel Gimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Y también nos acompaña Enrique Bernat, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Pues tenemos 3 temas por delante para debatir con nuestros invitados. Vamos a conocer cuál es el primero de ellos. A 10 días de su toma de posesión, Donald Trump se desmelena, amenaza con tomar el canal de Panamá, obligar a Dinamarca a vender Groenlandia y anima a Canadá a pasar a ser el Estado 51 de la Unión. La Vanguardia. Trump revive la doctrina Monroe en su renovado expansionismo. ABC. Farol de negociador o amenaza real. 20 minutos. Panamá, Canadá y Europa se revuelven ante las ansias expansionistas de Trump. Expansión. Trump juega al Risk con el mundo, el enfado de Canadá, Dinamarca y Panamá. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de Trump? ¿Quiere jugar Trump a ser el Putin americano? ¿Es una señal de lo histriónica que puede ser su presidencia? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Primero a José Ángel Gimeno. ¿Qué opinamos de estas ansias expansionistas de Trump? Decía Woody Allen que cada vez que oía a Wagner pues le entraban ganas de conquistar Polonia, de invadir Polonia. Pues igual le ha sentado mal la mantequilla de cacahuetes a Trump. Bueno, hay que entenderlo. Trump es un imperialista económico. Ha construido un gran imperio, es un negociador nato, es brutal en las formas, por no decir cruel, pero hay que poner cada cosa en su justa medida, en el principio de realidad. Estados Unidos hay que entender cómo se forma como país. El último estado que se incorpora es Hawái en 1959. Es decir, han pasado pues prácticamente menos de 70 años. Y cómo Estados Unidos compró Luisiana, compró California, Texas, Florida, es decir, ha comprado, es decir, es una constante tradicional. Incluso Groenlandia estuvo a punto de comprarla en el año 19, Truman también lo intentó y Trump pues ha vuelto a soltar también su necesidad, es decir, está casi dentro de la tradición estadounidense el engrandecerse como país a través de las compras. Entonces no es algo fuera de lugar. Es verdad que Groenlandia está más cerca, porque está de hecho en la plataforma continental americana, está más cerca de Nueva York que de Dinamarca. Es decir, geográficamente, aunque los mapas nos engañan por esas proyecciones tan extrañas que hacen de trasladar una esfera a un plano, pero Groenlandia está más cerca, pero aún así, evidentemente, es una forma cruel de decir otro tipo de cosas, incluso contradictoria. Es contradictoria porque, evidentemente, Trump no puede comprar, podría intentarlo, ¿no? Pero Trump no puede lanzarse a conquistar Groenlandia. Groenlandia es una zona autónoma de Dinamarca, un estado que está en la OTAN, por ejemplo. Trump es curioso que durante sus mandatos es un presidente que ha hecho historia, y una de las historias que hay que sacar a colación es que durante su mandato no estableció ninguna guerra, a diferencia de otros mandatarios. Obama tiene una gran prensa y fue una gran novedad y histórica, pero Obama no pasó un solo día en paz durante sus 8 años de mandato. Esto a diferencia de Trump, que no emprendió ninguna guerra. Pero aún así él es un negociador, ya digo, muy brutal, y lo que quiere es mostrar la importancia que tiene Groenlandia, Panamá, etcétera, especialmente la zona norte. Y es también contradictoria con un poco lo que ha venido diciendo Trump en los últimos años, es la negación del cambio climático. Es contradictorio las ansias que tiene de establecerse en la zona, bien a través de Canadá o bien de Groenlandia, porque da a entender, y es una hipótesis altamente probable, de que Groenlandia se está derritiendo. Un 80% de Groenlandia es hielo,
y por tanto que esa va a ser una zona importantísima si se produce el cambio climático, o algo que él ha negado taxativamente. Por tanto, él está diciendo de una forma cruel e incluso contradictoria cosas importantes. Y además hay que tener en cuenta que si eso fuera así, si Groenlandia comenzara a derretirse, es vital para, como él ha dicho, para Norteamérica esa zona. ¿Por qué? Porque hay una zona a través del paso noroeste que permite recorridos de los barcos, transporte mucho más rápidos que por otros accesos, y es vital porque permite comunicar el Pacífico y el Atlántico, el estrecho de Bering con el estrecho de Davis, de una forma muy sencilla. Y es vital, y la vitalidad se marca porque incluso Estados Unidos tiene una base militar en Thule, en la zona de Groenlandia, en la zona noroeste, para controlar cualquier tipo de barcos. Y lo que les está diciendo, especialmente a China y a Rusia, es que si Groenlandia tuviera pues alguna necesidad o viera que determinados contrincantes quisieran establecerse, Estados Unidos quiere estar el primero. Dicho de una forma cruel y de una forma brutal como solo puede ser Trump. Enrique. Sí, yo creo que los datos que José Ángel ha puesto sobre la mesa son muy explícitos y explican, ¿verdad?, o nos acercan a lo que ha sido la historia de los Estados Unidos y cómo en esa historia de los Estados Unidos se puede entender lo que está haciendo el que va a ser presidente. Pero hay otro plano desde el que también podemos plantearnos los problemas que, o digamos lo que apunta estos planteamientos de Trump. Y es el plano de la convivencia internacional. Más de una vez, me parece, en esta mesa hemos hablado de la falta de gobernanza internacional. En estos momentos, lo que había sido, digamos, el imperio del derecho internacional, es verdad que entre comillas, porque siempre ahí está Oriente Medio y algunos otros ejemplos en donde no se ha respetado ese derecho internacional, pero hoy en día estamos, digamos que instituciones como las Naciones Unidas o como otras, el G7, el G20, que son aquellos lugares donde se reunían los países, los estados-nación para poder deliberar sobre los problemas existentes en el conjunto del mundo, eso está desapareciendo. Y lo que nos estamos encontrando es con una situación internacional en donde lo que prima fundamentalmente es el imperialismo de tres países. Por una parte, yo diría más bien países que naciones, ¿no? Porque ahí está China, que es multicultural, ahí está Rusia, por otra parte, que lo es también, y son los Estados Unidos. Y entonces, lo que estamos observando es, con Rusia, invade un país como Ucrania. Los Estados Unidos están hablando de incorporar Canadá, de incorporar de nuevo Panamá o el canal de Panamá, de incorporar Groenlandia, que es una isla que pertenece a Dinamarca desde hace algo así como 700 años, ¿no? Las cosas no son ni mucho menos tan... Entonces, a mí me preocupa esto mucho, porque me está dibujando un horizonte en donde es posible la falta de entendimiento internacional. Y eso puede llevarnos, ante políticas imperialistas de lo que estamos hablando, nos puede llevar a situaciones bélicas. Esa es la realidad. Que él me dice a mí, si los Estados Unidos no presionan o invaden Groenlandia, que no va a hacer China lo mismo en Ceilán, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es otro de los aspectos. O sea, es verdad que está la tradición y la historia americana, que como ha dicho José Ángel, es así, viene de muy atrás, pero luego tenemos ese otro plano. Podríamos hablar de otros, pero, por ejemplo, el cambio climático, que ha señalado al final de su intervención, pero a mí me parece que son cuestiones, esta que yo quiero plantear, que me parece también importante. Claro, nos estamos acostumbrando, ¿no?, como mencionaba Enrique, a estos titulares, y es peligroso. En el caso de Trump, ¿pensamos que es un farol o a ver cómo se reacciona para después poder iniciar alguna actuación a este respecto? Mira, es que es un farol, no lo sé. A mí
lo que me parece muy indicativo es el lenguaje es muy importante en la política y en las relaciones humanas, en las relaciones, por supuesto, internacionales. El otro día leía o hablábamos con algún compañero de la universidad que estamos volviendo un poco a una sociedad de tipo feudal. Si recordamos lo que era el feudalismo era, como ustedes saben, no existían estados. El monarca era un señor feudal más, ¿no? No existía, por lo tanto, lo que llamamos el poder público, sino que lo que existía eran los grandes señores, que eran los señores feudales, y que tenían una base económica muy clara en la tierra, por una parte, y en la explotación de lo que pudiéramos hoy denominar lo propio de las sociedades públicas, de lo público. La justicia, la administración local, todo eso era el conglomerado de poder económico del señor feudal. Hoy en día, y ahí está la pregunta un poco por donde yo querría, estas voces de Trump y de todos sus acólitos, no olvidemos a Musk, son los grandes señores feudales de hoy en día. Lo que quieren es, dicen, vamos a echar, por ejemplo, Musk dice, vamos a descuartizar el Estado en los Estados Unidos, la administración pública, todo eso, ¿no? Porque el poder, la convivencia se va a realizar en otros parámetros. Y es en esos parámetros donde a mí me recuerda, es verdad, al viejo feudalismo, ¿no? O sea que, bien, puede ser, ¿qué puede ser? Lenguaje. El lenguaje no es importante, yo creo que sí que lo es. Y marca una percepción de cómo tiene que ser la convivencia, cómo tiene que ser la sociedad, cómo tiene que ser la vida, ¿no? Es importante, yo creo, sí. Sí, racionalizar el lenguaje de Trump te conduce a un absurdo. No podemos racionalizarlo. Incluso la mayoría de los políticos, ¿no?, que hablan el politiqués, ese idioma que decía Amando de Miguel, ¿no? No, eso no, es un farol clarísimo. Ya digo, Groenlandia es una zona de un estado como es Dinamarca, que pertenece a la OTAN. Y Estados Unidos, hay que decirlo, y Trump ha sido presidente, actualmente no lo es, por tanto puede decir muchas cosas. El cargo, cuando jure el cargo, será otra cosa. Estados Unidos ha aguantado 4 años de Trump, y Estados Unidos es un país con check and balance, es decir, con controles y con una legalidad muy importante. Y Estados Unidos sabe lo que se juega. Ellos no van a hacer movimientos extraños en ningún caso. Lo que le está mostrando a China y lo que le está montando, y esa parte coincido con Enrique, lo que está mostrando a China y en parte a Rusia, es que Estados Unidos ha venido a competir económicamente, que es la piscina natural, el pool natural de Trump. Él es un empresario de mucho éxito que ha conseguido un imperio, y por tanto y está dentro de la estrategia americana es fortalecerse económicamente y competir con China, especialmente con China. Lo que está diciendo es que las grandes vías de comunicación, como va a ser la zona norte con el deshielo de Groenlandia, Estados Unidos va a estar ahí. Y va a estar ahí también en el canal de Panamá. Es decir, quieren controlar y quieren volver a su punto de situación y quieren controlar las grandes vías de comunicación y de transporte. Porque la apuesta norteamericana, posiblemente estos 4 años, Trump es un pato cojo de salida, es decir, es un presidente que solamente va a estar 4 años. Por tanto, su legado va a ser durante estos 4 años. Y muy posiblemente su estrategia sea fundamentalmente económica, a sabiendas de que durante los 4 años siguientes Trump seguirá siendo un empresario. Perdón, José. No, y termino. Por tanto, yo creo que los Estados Unidos, por lo menos de principio, quieren competir con China como posiblemente no lo estaban haciendo. Y que los últimos años han sido una prueba de realidad. En cuanto al tema feudal y los países que ha comentado Enrique, yo echo de menos la Unión Europea. Yo no coincido con la parte, la parte feudal. Bueno, podemos hacer analogías, pero dentro de esos 3 países y sobre todo por la zona de influencia no se ve a la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo una zona excelente, quizás, o sin quizás, la de mayor nivel de vida, la de mayor calidad democrática de toda la tierra,
que a nivel internacional sigamos teniendo tan poco peso y que no se vea como un actor global a tener en cuenta. Ese es nuestro déficit. Sí, yo creo que eso es un tema de mucha importancia. Pero yo quería una cuestión. Yo es que estoy de acuerdo con que Trump quiere competir económicamente. Yo estoy de acuerdo en eso. Es que es muy evidente. Lo que ocurre es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, incluso antes, ¿verdad?, esa competencia económica se producía siempre en el marco de una organización institucional, internacional. Ahí está la Organización Internacional del Comercio, ahí está el Fondo Monetario Internacional, ahí está todo aquello, ¿verdad?, que hizo posible precisamente el crecimiento, la mejor situación de la población europea y de muchos otros lugares. La cuestión, el problema ahora es que a mí me da la sensación de que esa competencia económica va a ser brutal, porque no se va a, digamos, a desarrollar en el marco de una organización internacional, de unas reglas mínimas internacionales. Y la prueba es ya voy a comprar Groenlandia, o voy a incorporar, me gusta, que Canadá que se incorporara como el 51 estado americano. Cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje en este plano del que estoy yo es importante, porque tiene, y no vayamos a ejemplos históricos como el lenguaje fue el preámbulo de realidades posteriores, pero en cualquier caso, estoy de acuerdo que Trump lo que quiere es competir en una situación distinta que por lo tanto que niega el multilateralismo, es decir, la posibilidad de que haya un mercado internacional. Es que él eso lo que... Porque efectivamente en ese marco Estados Unidos ha salido perdiendo en relación a China. Eso es evidente. La cuestión es, ojalá que fuera solo competencia económica. Si eso no implicara el apartar todo lo que es, lo que pudiéramos decir, la convivencia, la gobernanza internacional. Que se hiciera en el marco no de la brutalidad imperialista de 3 imperios, sino en el marco internacional, de la convivencia internacional, que yo creo que eso ahí es donde desgraciadamente vamos abocados. Ojalá me equivoqué, ojalá tenga razón José Ángel en que al final se imponga en el seno de los Estados Unidos su propia historia, su propia estructura política, su propia estructura social, ¿no? Que ahí está el Parlamento, ahí están los grupos de intereses contradictorios que hasta entonces han podido manejarse y desarrollarse siempre en un marco institucional, en un marco social, histórico, americano. Ojalá eso se termine por imponer a lo que aparentemente nos está viniendo. Estaremos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. El 20 de enero jura el cargo Trump.